Me da mucha risa los que pretenden confundir a los menos aptos, y de hecho logran confundirlos porque por eso son menos aptos, diciendo que no le tienen miedo a la dictadura del proletariado. Ya, como si Daniel Ortega perteneciera a ese proletariado. Bueno, habría que recurrir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un informe de lo ocurrido en el año 2018. Ahora les comparto las conclusiones, porque se creó un grupo igual que el GIEI en México, de hecho así se llama GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue a investigar lo que había hecho el sátrapa ese en las protestas. Esto es un poquito de introducción de lo que publicó Amnistía Internacional. Dice: en reacción a la presentación del informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualito que el de México, el día de hoy, Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, expresó: el demoledor informe del GIEI sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis que comenzó el pasado abril. El informe constituye una detallada investigación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes estatales bajo el mando del presidente Ortega, utilizando las instituciones públicas y grupos parapoliciales para crear un aparato represor con el fin de asesinar y perseguir a aquellas personas que se oponen a sus políticas. Pero dicen que es la dictadura del proletariado. Un informe de tal naturaleza debe ser investigado judicialmente, de modo imparcial y exhaustivo. A tales fines, el papel de la comunidad internacional es crucial para evitar que los crímenes queden impunes. Amnistía Internacional les recuerda a todos los estados que pueden ejercer jurisdicción universal con relación a estos crímenes de lesa humanidad. Y luego viene ahí algo de la información adicional de cómo se creó el GIEI. Pero miren, este es el documento. Es un documento bastante extenso. GIEI Nicaragua, 235 páginas. Es un grupo, insisto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue a ver lo que ocurrió entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 a Nicaragua. A este lacra es al que el gobierno de México le fue a levantar la mano. No, obviamente no lo vamos a compartir todo, pero vamos a ver las conclusiones, porque a lo mejor aquí se les quita, no, que se les va a quitar, aferrados a que ese señor es, pues, un héroe, un héroe. Este dictadorzuelo es un héroe. Quinto periodo en el gobierno. Desde el inicio de sus labores, el gobierno de Nicaragua negó sistemáticamente la información requerida por el GIEI, así como cualquier posibilidad de relacionamiento con otras instituciones del Estado. Esto implicó que el GIEI no pudo, en todo su mandato, desarrollar la labor de coadyuvancia a las investigaciones penales previstas en el acuerdo. Por otra parte, la violencia y represión estatal continuaron aún después de su instalación, lo que significó una seria limitación para llevar adelante el trabajo encomendado. Imagínense, esto es lo que defienden. Al no contar con la cooperación y colaboración de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia, la que implicaba una labor estrecha con ellas, el GIEI implementó una metodología que se basó principalmente en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la documentación oficial provista por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras fuentes reservadas. Se examinaron un gran número de documentos, incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía participante en las protestas. Solo en materia audiovisual se revisaron y analizaron más de 10,000 archivos. A pesar de los obstáculos por la falta de cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias e identificar posibles responsables. El GIEI pudo comprobar que el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Si esto no es de un dictador,
que me lo cuenten. Un patrón represivo que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua fue el uso de las armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fusiles de guerra. Esto hizo Daniel Ortega. Esta es la dictadura del proletariado. Estas acciones represivas se dieron en distintos escenarios donde se llevaban a cabo acciones de protesta, manifestaciones en espacios públicos, tomas de universidades y bloqueos de calles. El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales. Es decir, en la dictadura del proletariado hay paramilitares. Muy bonito, ¿no? La actuación de la estructura formal de la Policía Nacional, junto con estructuras paralelas, fue otra característica distintiva de la represión a las protestas que pudo verse en la enorme mayoría de los eventos represivos. También se ha constatado que el Estado recurrió a la detención de centenares de personas en razias policiales ocurridas durante el curso de las protestas. Las personas detenidas quedaron a disposición exclusiva de la Policía Nacional y sufrieron diversas formas de maltratos y abusos. Algunas denuncias refieren situaciones de tortura, aunque el GIEI no pudo comprobar que esto haya sido un patrón durante el mes de abril y mayo, durante los meses de abril y mayo. El GIEI recibió asimismo distintas evidencias que dan cuenta de que la discriminación sufrida por manifestantes heridos al concurrir a hospitales públicos en una gama de situaciones que va desde la negativa a la atención médica, aún frente a cuadros gravísimos hasta casos de atención inadecuada y de maltrato a familiares. El proletariado. Estos hechos se dieron en un contexto en el que desde las máximas autoridades del Estado se sostuvo un discurso político de estigmatización de las protestas y se exhibió un aval político a la represión. Se parece mucho a lo que hacía Peña Nieto, ¿no? Muchísimo. El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la Corte Penal Internacional o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma. Vean nada más, esto se parece mucho a Peña Nieto, Corte Penal Internacional, mucho a Calderón, pero aquí dicen que es la dictadura del proletariado y lo defienden. El GIEI también ha constatado que, si bien las manifestaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del gobierno, y cómo no, que se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada. El GIEI no encontró evidencia que estos actos violentos hubieran sido coordinados o formaran parte de un plan. El Estado de Nicaragua ha infringido su deber de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas 9 han sido judicializados. Al menos 100 casos permanecen en la impunidad y en muchos de ellos se han omitido diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos, como el adecuado procesamiento de escenas del crimen y la práctica de autopsias. A los 9 casos que han sido judicializados, 6 corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido del gobierno. Claro, nada más judicializaron los casos pues así muy puntuales, ¿no? Sí, ¿no? En estas investigaciones también se evidencian graves debilidades. La Fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas. Situación no solo injusta para los acusados, sino también para las víctimas y familiares al no obtener
una respuesta verdadera. En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de la abundante evidencia que señalan su responsabilidad. Pero pues no es dictadura, dice. Ah, no, sí, que es la del proletariado. El sistema de justicia penal, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales, se ha hecho uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. En todos estos procesos ha habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención arbitrarias hasta el uso generalizado de la prisión preventiva sin cumplir con la necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de planos para el control judicial de la privación de libertad. El derecho de defensa y la publicidad del juicio también se han visto vulnerados. Finalmente, se ha establecido que el habeas corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz. La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación a las personas que han perdido a sus seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes, a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas, a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares. No estamos hablando de México, es Nicaragua, donde supuestamente viven los buenos, ¿no? Los los comunistas, socialistas, que sí son buenos y que no sé qué tanto, y ya ven, los defienden mucho. Y estos son los rostros. Bueno, aquí vienen las recomendaciones que hace el GIEI. Y estos son los rostros de las personas que asesinaron. A ver si los que defienden a esta lacra, justificándolo en que no, a nosotros no nos da miedo la dictadura del proletariado. Primero, esto no tiene nada que ver con dictadura del proletariado. Estos son crímenes de lesa humanidad. Y a ver si siguen defendiéndolo, a ver si no se les cae la cara de vergüenza de defender a matones como Daniel Ortega, criminales como Daniel Ortega. Son crímenes de lesa humanidad, es decir, ofenden a la humanidad entera. Son tan graves porque tú le pones a lacras, desgraciadamente así es, en las manos el poder y administrar el recurso de la fuerza. Y estos aprovechan para utilizarla en tu contra. Por eso es tan grave. Aquí están las personas asesinadas y desaparecidas por el tipejo al que le fue a levantar la mano López Obrador. Aquí vienen un poco de sus historias. Mira, trabajador de la construcción, basquetbolista, operario de imprenta, empleado fabril, estudiante de secundaria, ingeniero industrial, estudiante, trabajador, colaborador de una iglesia, comerciante y padre de un hijo, trabajador, estudiante de secundaria, policía, padre de 3 hijos, trabajador, estudiante de secundaria, o sea, puros morros. Puros morros. Esto es lo que defienden. Y también hay, por si tienen dudas, un informe de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela y las protestas que hubo, que también reprimió de la misma forma Nicolás Maduro. Entonces, aquí hay que ser parejitos, porque si no uno deja de ser justo y se convierte en un hipócrita. Es la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señaló los crímenes de lesa humanidad en México cometidos por el delincuente Enrique Peña Nieto. Es la misma. Formaron grupos especiales, como el GIEI en México, ahora el GIEI en Nicaragua. Así es que
La labor que hicieron en México y que se aplaudió porque sacó a la luz gran parte de la verdad es la misma que fueron a hacer a Nicaragua. Ahora no vaya, como dicen en mi pueblo, no vaya a ser que como estos son de la izquierda progre, socialista, comunista, del socialismo siglo XXI y no sé qué tanto, esto sí se pueda olvidar y se les perdone porque pues son compas, o sea, pues es que son socialistas y ya por eso ya, sí, ya el nuevo socialismo siglo XXI, ya por eso se les perdona. Necesitaría uno estar muy pendejo para pensar de esa forma. Aquí es parejito. Y si se lo merecen, se les ataca y se les dice. Aquí no nos metemos el dedo a la nariz y nos lo llevamos a la boca. A estos les fue a levantar las manos, a este le fue a levantar la mano el delincuente López Obrador. A estas lacras. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.